Buenos días a todos. ¿Cómo está Laura? Buenos días, ¿cómo estás, Crow? Good morning. Bienvenido. Good to be here again. Practico español every day, todos los días. Muy Español bien. es. Le damos la bienvenida. Mm-hmm. Españoles. It is good to be here. 2 more days, 2 días más. Varemos en Oaxaca. En Oaxaca. Sí, en 2 días más estaremos en Nos veremos Oaxaca en llevando. Oaxaca. Sábado. Yeah, that's going to be great. Muy Sí, emocionado. Get to meet Sandra. Nos vemos Sylvia. No, Adriana. I mean, Adriana. Adriana. Her middle name is Silva, so It's I her always last think of name. Sylvia. Yeah, that would be great. Hey, nice job yesterday, by the way, with Dr. Ingrid. Oh, thank you. Muchas I got gracias. to Sí, watch most of that later. sí, estuvimos ahí presentes en el foro del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Mm-hmm. presentando un testimonio de Parkinson y pandemia. Got that? Yeah. So, hoy es un día muy especial. Muy especial. Hoy estoy un abuelo. Mi nieta. Sí, hoy nació su nieta, está muy Born bonita. today. Born today Felicidades. this morning sometime. Don't know what time, but sometime this morning. Yeah. Eliza. Muchas Beautiful. felicidades. Sí, nació su nieta, segunda Ah, nieta. Muchas felicidades. Oh, so beautiful. está muy hermosa, muy bonita. Amazing. So we have people watching on Facebook. So if you would share with them, we're going to talk about a very quick review of neuroplasticity and sleep. And then we're going to talk about memory, music, and movement in the brain. Bueno, pues vamos a estar hablando. Buenos días a todos los que nos están aquí viendo por Zoom o por Face Live. Vamos a dar un pequeño recordatorio sobre memoria, neuroplasticidad y buen dormir. Y luego vamos a continuar un poco con el tema de música, ritmo y los beneficios que da la memoria. Okay, and if they have any questions, type them in the comments. I'm monitoring the comments on Facebook now. Ok, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor háganosla saber en los comentarios en Face Live o también puede ser en Zoom. De igual manera, los invitamos a que de qué lugar nos están viendo, en dónde están, en qué parte de México o de algún otro país que se encuentren. Por favor, comenten. Excelente. Let's talk about neuroplasticity very quickly. Okay. Neuroplasticity is the brain's and the nervous system's ability to change itself as needed. Ok, la neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro para cambiar conforme sea la necesidad que tengan. It's a 2-step process for people over the age of 25 years old. Sí, para las personas que son mayores a los 25 años es un proceso de más o menos de 2 pasos. Step number 1 is to hyper focus on the activity or the event or the subject matter that you are trying to learn. Bueno, pues el primer paso para que se dé esta neuroplasticidad es tener un buen enfoque o un enfoque súper dirigido a lo que estás haciendo, una concentración o un enfoque muy dirigido. Gracias. So you direct your attention to that which you are trying to learn. You hyper focus for whatever amount of time you can do it. 1 minute, 30 seconds, 5 minutes, whatever it is.
hyperfocus. Pay attention to what you're learning. Bueno, pues ya comentamos que el primer paso es poner súper atención en lo que estás haciendo, si es un idioma, si estás haciendo alguna actividad, poner toda tu atención en ello para que se genere esta neuroplasticidad. Ese sería el primer paso. Y el segundo. It is during these small chunks of hyperfocus and attention where the electrical synapses between neurons is happening most. Like there's a lot of synaptic firing patterns during focus. Sí, porque se reconectan diferentes circuitos, se abren vías neuronales durante este proceso que haces de atención o de súper enfoque, todo tu enfoque, toda tu atención dirigida a esta actividad en específico que realizas, es cuando se abren vías neuronales, se conectan circuitos. Excellent. During these synaptic firing patterns, during this focus, there are chemicals and hormones released, and they travel to the areas of the electrical synapses. Bueno, pues en este proceso se liberan hormonas y químicos o sustancias del cerebro que hacen que se haga todo este conjunto de actividades, de este conjunto de mezcla, y es lo que hace que se genere la neuroplasticidad. Step 2 is sleep. When you sleep, número 2. Yeah, I'm sorry. Go ahead. No, go ahead. Well, step 2 is sleep. And during the sleep is when those chemicals do the work that creates the new neuron connections in the nervous system and in the brain. Bueno, el segundo paso es, el primer paso dijimos que era súper enfoque en la actividad que estás haciendo, y el segundo paso para que se dé toda esta, que se genere ya la neuroplasticidad, es el buen dormir. Realmente tienes que dormir porque es donde realmente se lleva a cabo el proceso de la neuroplasticidad o en donde se termina de generar. So again, step 1, hyperfocus. Chemicals are released. They travel to the areas of neuron activity. During sleep, those chemicals do their job to create new patterns in the brain. Bueno, entonces dijimos que el paso número 1 es enfoque en la actividad que estás realizando, tu enfoque es súper dirigido, poner mucha atención, porque es cuando se liberan sustancias y hormonas que van dirigidas a ciertas áreas en tu cerebro. Y luego, conjuntamente con el buen dormir, el descanso, entonces es cuando ya se generan con ambos pasos o ambas condiciones la neuroplasticidad. Okay, so now that we've reviewed that, let's talk about the importance of sleep and how to sleep better. Bueno, ahora que ya dijimos este dato tan importante de la neuroplasticidad, vamos a decir la importancia del buen dormir y cómo lograr un buen descanso, un buen dormir, un buen sueño, cómo lograr. A mí me va a hacer falta esa información. Sleep is very, very important for many, many reasons. The body gets to heal, it gets to rest, the brain gets to rest, but also this is the time where the brain changes itself, and it's during sleep. So we want to make sure we sleep well and take advantage of this time. It's very important. Bueno, pues cuando tú duermes, no solamente es un descanso para tu cerebro, sino es el proceso en donde tu cerebro encuentra ahora sí que un momento de calma, un momento de descanso. Y aquí en ese momento donde se liberan o donde realmente tu cerebro, digamos, descansa todas sus funciones, y es donde a lo mejor encuentra una... What was the last thing you said? We'll learn how to improve our sleep, because it's so important. Sleep is so important. El tema que se va a tratar realmente es cómo es que vas a encontrar el camino para poder dormir mejor, que yo creo que es lo que muchos queremos, y me incluyo. All right, last week we talked a lot about sleep. Let's do a quick review of how to begin your day
so that at night you sleep better. Bueno, si se acuerdan, la tareita que dejamos la semana pasada, vamos a hacer un repaso rápido de cómo es que debes de empezar tu día y cómo ya transcurren todas tus actividades y cómo logras conciliar y mantener el sueño de una mejor forma. Maria's with us. Hola, Maria hasta Herrera. ¿Cómo está? Thanks for joining us. All right, so in the morning when you wake up, assuming you get up in the morning, let's assume you do, okay? You wake up, the first thing you should do is go outside and look up at the sky and allow the rays of natural light to come into your eyes. Your retina will take these in. It sets up your circadian cycle for the day. So that already starts to prepare you for sleep at night by looking at natural light in the morning, outside, not through a window. Don't stare at the sun. That's bad. Ok, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de cómo es que te activas de forma natural para que tengas un mejor rendimiento durante el día. Y habíamos platicado que lo primero que hagas al levantarte es ver hacia, digamos, hacia la luz ambiental, digamos, la luz. No quiero decir que hacia el sol porque eso te hace daño, pero que veas la luz del día y esto genera en ti, activas una sustancia que se llama cortisol, y ya lo habíamos platicado la semana pasada. Y bueno, no a través de una ventana, sino si lo puedes hacer directamente, ver hacia la luz del día, que entre esa luz hacia ti por tus retinas, pero como te digo, verla directamente, no al sol, sino simplemente la luz del día. All right, okay, so this allowing the light into your eyes produces cortisol. That gets you going for the day. Okay, now at night, before sundown, do the same thing. Go outside. Look at the sky before it's dark out. Allow the light to come into your eyes. Be there for 1 or 2 minutes. And then that will start the creation in your brain of melatonin, which will help you get to sleep. Ok. De la misma manera, bueno, ya empezaste tu día, ya entró la luz solar a tus ojos a través de tus retinas, ya se produjo esta sustancia en ti que es el cortisol, que te va a hacer que tengas un mejor rendimiento en tu actividad diaria. Entonces ya transcurre el día, llega el atardecer, casi ya el anochecer, se te está recomendando que veas otra vez la luz entre la tarde y noche, y es lo que te va a hacer que generes de manera natural la melatonina, que te va a ayudar al buen dormir y al buen descanso. All right. So we know that sleep is important for longevity, for your immune system, for your brain, for your overall health and well-being. Bueno, pues, ¿qué beneficios tenemos al buen dormir? El buen dormir, además que un buen descanso, vas a estar más descansado al día siguiente, vas a rendir mejor. Ahora sí que tu cuerpo y tu mente van a relajarse. No solamente eso, sino te da más vida, más probablemente tengas una vida más larga o una vida seas más longevo, por decirlo de alguna manera, y una mejor calidad de vida, ¿no? Okay, and last week we spent 90 minutes talking about this, but we barely scratched the surface. So there are things that we did not address because we just don't have time. Well, you can go into that. Bueno, pues la semana pasada hablamos sobre esto básicamente y le invertimos toda la hora, toda la sesión del programa, pero realmente hay muchísimas más cosas que hablar sobre el buen dormir y la relación que tiene con la memoria y con la situación que nosotros vivimos, pero bueno, por cuestiones de tiempo a veces no se puede tocar todo. Okay, so here's some things that we didn't talk about. I'll just mention these could possibly interfere with sleep. Emotional trauma, menopause, hot flashes, hormonal imbalances, pain, all these things and much more. Bueno, por ejemplo, ¿qué puede ser un tema o algún factor que pueda influenciar en que no duermas o no descanses o tengas sueño intermitente o trastornos del sueño? Pues puede ser muchas cosas, por ejemplo, que tengas emociones de repente
que estés muy contento o que estés muy preocupado. Puede ser también que tengas una situación hormonal, la menopausia, entre muchas otras tantas cosas que pudiera ser que digamos que tengas un buen dormir regular, que ya tengas tus horarios de sueño y de repente viene esta situación emocional, esta preocupación, esta angustia, esta ansiedad y puede generarte esos trastornos del sueño. Excellent. So that's a review, neuroplasticity, and sleep. So now let's talk about the benefits. We'll get to music soon, but I want to talk about the benefits of music to movement, rhythm and movement, music and rhythm to the brain. There's so many benefits here, but first I want to make sure we cover different types of memory so that when we introduce music, we'll learn how music can improve these types of memory. And I have to run downstairs because I forgot my notes. Ok, bueno, pues lo que estaba comentando Carl era que ya vimos un repaso de lo que vimos la clase o el programa anterior, que fue la neuroplasticidad, el buen dormir, cómo se genera la sustancia natural que es el cortisol para empezar tu día, cómo es que se genera la melatonina de manera natural en ti para el buen descanso, el buen dormir. Y ahora vamos a empezar a hablar de cómo diferentes tipos en que se beneficia la memoria o las diferentes maneras. Antes vamos a tocar también, como les habíamos comentado, qué beneficios hay con la música, los ritmos y para la memoria, qué beneficios tenemos. Vamos a esperar acá unos segunditos. Aquí está ya de regreso. Ready? Okie dokie. Okay. All right, so we have many types of memory. Okay, we're going to talk just for a minute about memory and cognition. Vamos a hablar un poco sobre memoria. Tenemos diferentes tipos de memoria. Vamos a hablar un poco sobre esto y sobre la cognición. ¿Sí? Lo que es Memory is a type of cognition. Ok, bueno, pues la memoria es un tipo es algo cognitivo. All right, let me give you some examples. And I know you know all these, but so direct recall. This would be naming things like saying the alphabet, counting, doing math equations, spelling words, things like that. That's direct recall. Por ejemplo, algo que la memoria, digamos, él lo dice direct recall, sería como algo directo, una memoria directa, que sería decir el alfabeto, decir los números, decir nombres de las personas, algo que identifiques claramente tu memoria, algo que sea directo, digamos, cosas sencillas para nombrar. Spatial memory. Spatial would be, I ask Laura, okay, Laura, how do you get to Dr. Morelli's office, your neurologist? And you take me on a trip to his office. You name every street that you can think of. How many stop signs are there? Because you're thinking in terms of space. And bueno, otro tipo de memoria sería, por ejemplo, tu memoria ubicada en el espacio, en una sección territorial, por decirlo así, como por ejemplo, ¿cuál? Si yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, dime, acuérdate o dime la ruta del lugar donde estás hacia el consultorio de tu neurólogo, perdón, por ejemplo. Entonces tú me tendrías que decir, bueno, estoy en la calle tal, que te ubique tu memoria en una posición espacial, en una posición geográfica o territorial, que diga, bueno, yo voy a cruzar tal calle, hay tantas señales de alto, voy a dar vuelta en tal semáforo, después pasan 2, 3 cuadras, entonces tu memoria ubica esta situación en particular. Right. The reason that it's important to realize that there's spatial and other types of memory is because when you utilize these types of memory, your brain is used in different ways. So the firing patterns are different for direct recall than they are for spatial or decision making. We want to utilize as many types of firing patterns as possible, which means as many types of cognition and memory as we can possibly do. Bueno, lo que se pretende lo que queremos informarte o decirte los tipos de memoria que podamos manejar o tener, es porque es importante que manejemos cada una o todas o una
mezcla de ellas, por ejemplo, lo que te decíamos de memoria, por ejemplo, de nombrar el alfabeto, decir nombre de palabras, nombre de ciudades, el decir ubicarte, por ejemplo, dame la ruta de aquí al supermercado, de aquí a la casa de la tía, y no sé. Y otro tipo tal vez sea o sea, que involucres a todos los tipos de las capacidades o de las condiciones que maneja tu memoria, de los tipos de memoria o de los tipos de, digamos, de funciones que tiene tu memoria y también, además de eso, con lo cognitivo, ¿no? Okay. So decision making is another type. I could say maybe I'm holding boxing mix, boxing. So I say right. So you hit with your right hand, you hit my right hand. Or left, you hit my left. That's an assignment. It's an assignment of I say right, you hit right. You have to decide, did I say right or left? And maybe I say, okay, let's do opposite. Maybe it's opposite day. And so when I say right, you hit left. When I say left, you hit right. And so we can build on this, but it all involves making a decision. Sí. Bueno, otro tipo sería la toma de decisiones, tu memoria en base a la función de la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cuál? Ahorita estaba poniéndose el ejemplo como que si te trajera dos guantes de box y te dijera el derecha, entonces tú haces derecha, izquierda, o lo hace con patrones de números, también pudiera ser ahí, o simplemente te dijera, bueno, cuando yo te diga derecha, tú vas a hacer izquierda, y cuando yo te diga izquierda, tú vas a hacer derecha, ¿sí? Es una como que algo sobre toma de decisiones sería otra función que tuvieras o otra habilidad que tiene tu memoria. Then we have problem solving. Problem solving could be you're somewhere and you come upon an object and you have to decide. Perhaps there are many ways to navigate to the other side of the object. Are you going to go? It's called problem solving. Am I going to go over it, under it, around it, through it? You might have multiple options, but this is called problem solving. Bueno, otro tipo sería cómo resolver una situación. Él le dice resolver un problema, pero pudiera ser una situación, ¿da? ¿Cómo resolverlo? Vamos a pensar que vas caminando y te enfrentas a lo mejor con una caja enfrente de ti o una llanta o algo por el estilo. Entonces, bueno, tu memoria en ese momento va a ser una función rápida o a lo mejor te vas a detener un poco más a resolver esa situación y vas a decir, bueno, me la voy a atravesar, le voy a sacar la vuelta, me voy a simplemente a regresar por donde venía o qué es lo que voy a hacer. Entonces, otro tipo sería resolver la situación o resolver un problema. Excelente. Okay, so those are types of cognition. There are more. We will talk about them, but now I want to go into memory. Ok, esos son tipos de memoria y de funciones cognitivas como te comentamos y ahora vamos a entrar un poquito al tema de lo que es la memoria. We have many types of memory. One of them would be short term. For example, I say, may I please have your phone number? And then you tell me your phone number, and I need to remember it. Well, I'm probably only going to remember it just long enough to write it down, and then it's going to go away. That would be a very, very short term memory. Bueno, por ejemplo, no sé si les pase, porque a mí sí me pasa muy seguido. Dice que en los tipos de memoria, uno es a corto plazo, que por ejemplo, estás conversando y le pides a alguien el número de teléfono, dame tu número de teléfono. Entonces te dice 867, bla, 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 bla. Entonces, tú nada más alcanzas a anotarlo o cuando estás en la línea y alguien, tome el número de reporte. Entonces, alcanzas a anotarlo y pum, lo anotas y en ese momento desaparece la información. Es a corto plazo. Excellent. So, working memory is pretty much the same as short term memory. It's an interchangeable term, I would say. For example, another example would be I'm lost. I'm in Laredo, Texas, and I'm lost. And I say, Laura, how do I get from here to the grocery store? And you say, go down the road 3 blocks, turn left, go 2 blocks, turn right at the statue, and then take your second left, and there you are, like that. Example, short-term memory, working memory. Otro ejemplo de memoria a corto plazo, otro término que se le pudiera emplear es una memoria que le dice working memory, que es como que es una memoria que trabaja pero a corto plazo.
Sería, por ejemplo, que te sientes perdido, extraviado y pides informes. Típico que dices, oye, no sé, me desorienté, no sé cómo llegar a, por ejemplo, a una gasolinera o a un supermercado. Entonces te paras, preguntas, no, mira, le das 3 cuadras al derecho y luego 2 cuadras a la izquierda. Entonces tú vas sobre ese enfoque, sobre esa memoria a corto plazo, lo logras y hasta ahí quedó. Okay, so those are examples of that. The reason we're talking about memory is because memory is a form of cognition. And as people get older, many times memory is compromised, especially if they have Parkinson's or something else. They may have dementia. So, practicing these types of memory, these like practicing memorizing things, short term, medium term, long term, is highly beneficial for all people. So, we're going over this because I want you to know what they are so you can practice different types of memory. Bueno, ¿por qué estamos comentando todo esto de la memoria, del corto plazo, de cómo es que se resuelven problemas o toda esta información que acabamos de decir? ¿Por qué? Bueno, porque queremos que estés informado de los ejercicios, por decirlo de alguna manera, que tienes que practicar, no solamente las personas que tienen un padecimiento como es el Parkinson, sino en general todas las personas deberíamos de ejercitar este tipo de acciones o de ejercicios para tener una mejor memoria. ¿Por qué? Porque vas avanzando en tu edad o tienes un padecimiento neurológico y pudiera ser que tuvieras problemas o afectaciones en tu memoria o hasta cierto tipo de demencia. Entonces, entre más practiques, por ejemplo, el ubicarte, aquí estoy en este lugar, por ejemplo, estoy en mi oficina, ¿cómo le hago para llegar a mi casa? Entonces, que tú hagas esa rutina en tu cerebro de cómo vas transitando o hagas ejercicios de ir diciendo a lo mejor el alfabeto al revés o cosas de ese tipo. Entonces, te sirve bastante para ejercitar funciones de tu memoria. Okay, the next one we'll go over is episodic memory. This is just everyday events, things like I know that every Thursday at 10 a.m. New York time I do this with you. I know that every Monday and Thursday at 3:30 I see a client on Zoom. I know where the grocery store is. I know where the gas station is. I know where the pharmacy is. I know where the park is. These are just like everyday event stuff you just know. You just know it. You don't really have to think about it. You just know it. Episodic memory. Ok, otro tipo de memorias es sobre episodios que pasan o sobre rutinas. Sí, ahí está poniendo su nota de episodio. Es sobre rutinas o episodios que realizas en forma frecuente. Por ejemplo, yo sé que cada jueves a las 9 de la mañana en mi horario Ciudad de México tenemos este programa. Sé, por ejemplo, a qué horas, por decirte un ejemplo de mi casa. Sé que mis hijos y yo comemos, mi esposo, a las 2, 3 de la tarde. Sé que a lo mejor tengo cita por ejemplo, con mi médico cada cierto día del mes o cada 3 meses. Entonces son cosas que tu memoria ya sabe en forma rutinaria por episodios o por sucesos que tú ya los tienes, digamos, agendados. Entonces tú ya sabes qué va a pasar. Y esa es otra función que tiene tu memoria. And then there's autobiographical memory. For example, I could tell you things about myself that are part of my life. As of today, I'm a grandpa to 2 beautiful nietas. I was a drummer for 35 years for a living. I like to ride bicycles. I like to climb mountains. Autobiographical are things you know about yourself that you can tell to other people. Por ejemplo, otro punto de la memoria sería la memoria de tu autobiografía. Por ejemplo, como que cosas que sé de mí mismo. Por ejemplo, vamos a pensar, tengo 47 años, en mi caso soy mamá, soy esposa, soy licenciada en administración de empresas. Otro punto que puedes saber de ti es, bueno, en el caso mío, que tengo Parkinson, que soy la mayor de 4 hijas, cosas que sabes de ti misma, ¿sí? See, okay. There's another one called flashbulb memory.
This would be something like in the United States on September 11th, 20 years ago, planes hit the Twin Towers building and some other planes hit other areas. And so that's like, poof, you remember when something major, grande happens in your life. Maybe it's where you were when, well, just something. I know exactly where I was when the planes hit the building. So that's flashbulb memory. It's the recall of something huge that happened that you'll never forget. Bueno, otro tipo de memoria sería algo así como que algo que pasó súper impactante. Él le dice flashback como que si fuera algún suceso anterior, pero algo que te traiga una memoria, te traiga a tu memoria un suceso grande que te impresionó. Vamos a pensar cuando fue lo de las Torres Gemelas, que se estrellaron esos aviones en ella. ¿Qué estás viendo tú en ese momento? O ubiquémoslo cada quien en su país, en su ciudad. Un suceso importante, un suceso grande que realmente te impactó. Es una memoria que tienes que pasó esa situación, por ejemplo, a lo mejor un terremoto, a lo mejor algo así catastrófico, o algo a lo mejor no que sea catastrófico necesariamente, tampoco tiene que ser algo negativo, pero algo que sucedió, algo que te impactó. Entonces sería, por ejemplo, a lo mejor cuando, no sé, algún juego súper extraordinario también de deportes, estaba tan emocionada que este suceso pasó en tal año, que jugó tal persona en base, o yo no sé, cosas por el estilo, ¿no? Okay, so right now I'm going to interrupt memory with a little task I want you to do. There are 6 words I want you to remember, and I'm going to tell them to you 2 times. Ok, vamos a hacer una dinámica. Nos va a decir 6 palabras y nos las va a decir 2 veces. Yo las voy a anotar aquí y se las voy a repetir después, cada una 2 veces, pero son 6 palabras sin anotarlas, tenemos que recordarlas. ¿Okay? Green, cucumber, pickle, red, tomato, pizza. Let's do it again. Okay. Oh, you can do those. Yeah, you do that first. Maybe you could change pickle because here there's no translation for. Oh, let's do zucchini. Okay. Green, okay. cucumber, zucchini, red tomato, pizza. Okay. Should I start? Okay. Les voy a decir 6 palabras y quiero que se las voy a repetir 2 veces cada una y vamos a hacer esa dinámica de retención de la memoria a ver cómo nos funciona, ¿sí? Para que pongan atención. Entonces, la primera palabra es verde, dije verde, pepino, calabaza, rojo, tomate y pizza. ¿Otra vez? Yeah, maybe one more time. So, and what I want them to do is try to remember these words, because later on I'm going to ask them the words, and I'm hoping they can remember without writing it down. But if you need to write it down, write it down. Try to memorize them, and then I'll ask you later what they are, and you type them in the chat box. Ok, entonces me voy a repetir las palabras y vamos a hacer una dinámica ya un poquito más adelante del programa para que ustedes comenten y traten de retener esto. Si no pueden retenerlas en su memoria y las quieren escribir y memorizarlas después sin verlas, está bien. Se las voy a volver a repetir. Verde, pepino, calabaza, rojo, tomate y pizza. Gracias. Okay, so remember those. We have a couple more types of memory. Semantic memory is just similar to, I think it's episodic. Let me make sure. Yeah, episodic memory. Semantics, similar to episodic, is general knowledge. I know how to say ABCs. I know how to I know how to add. I can add and subtract, and I can. Semantic is just general knowledge. I know the president is Joe Biden, not Pendejo Trump. Oh, sorry. And okay, so that's general knowledge, semantic memory. Okay. Otro ejemplo de
memoria sería la memoria semántica o información en general que tú sepas de cultura general, por ejemplo, que sepas quién es el presidente de tu país, cuáles son los números que puedas decir los números del 1 al 10, el alfabeto, las vocales, cosas que tú sepas de información general. Eso sería memoria semántica, ¿no? O sea, información en general que tú ya conozcas. Okay. Many types of memory fall within, they kind of interweave, like procedural memory. It's kind of like a little bit like episodic. Procedural is things you know how to do that you don't need to think about. Like I know how to tie my shoes. I know how to brush my teeth. I know how to brush my hair. Oh, I don't have any hair. But if I did, I'd know how to brush it. I know how to wash my hair. Just things like that. Like stuff you know how to do and you don't even need to think about it. Por ejemplo, otro tipo de memoria que se relaciona a lo mejor con los que ya mencionamos es la memoria de procedimiento, que son cosas que ya sabes también y que no necesitas ni siquiera pensarlas, como puede ser cómo amarrarte las agujetas de los zapatos, cómo cepillarte, bueno, a lo mejor cómo lavarte los dientes, cosas que tú ya sabes y que lo haces por procedimiento, lo haces ya por default, como decimos, por algo natural que tú ya sabes, es un conocimiento que ya traes y que no necesitas ni siquiera pensarlo, simplemente agarras las agujetas o cómo ponerte los zapatos si es con velcro, también puede ser algo que ya sepas cómo hacerlo. Okay, and then another couple more here, kind of important, I think. Implicit memory. Implicit memory, this is behaviors. You could have good behaviors, like you just start exercising because that's what you do. You could have behaviors that are neutral, like I don't even know. I can't think of anything. You could have behaviors that aren't so good, like you go and you eat potato chips every day all the time because that's what you love. That's what I love, but I try not to eat them. But these are just behaviors. Bueno, la memoria implícita sería algo como que comportamientos, por ejemplo, cuál quieras hacer ejercicio, o a lo mejor que comas papitas, o sea, ¿sí me explico? O sea, como que tipo cosas que hagas sobre tu comportamiento, sobre rutinas, sobre ejercicios, es lo que están comentando Carl. Y bueno, y todas estas que estamos mencionando son simplemente ejemplos, porque se entrelazan una con otra, se entretejen para lo que es todas tus actividades diarias. Okay, we have 3 more types. Explicit memory. This would be kind of like direct recall. I mean, it's general knowledge. It's just the recall of information, just stuff you know. So like I say, some of these interweave with others, but explicit memory is a long-term memory of general stuff you know. Otra sería la memoria explícita, que es más bien como tipo a largo plazo y son cosas que ya sabes también. En realidad, te digo, son 2, 3 más que vamos a mencionar y bueno, pues todas se entrelazan, se entretejen para hacer lo que son tu memoria, lo que tienes sobre tus actividades diarias, como te comento. Okay, 2 more types of memory, and then we'll talk about how music can enhance movement and memory. All right. Priming memory. Priming memory. Let's use an example. I gave you 6 words earlier. Who can tell me those 6 words without looking at a piece of paper? Bueno, la otra tipo de memoria, what would be another word for priming? It's giving a clue. For example, if I was to say, like with rojo, right, tomato, the first word is a color. The second word, I could say, second word is a vegetable, and it's the color of rojo, right? Oh, tomato, yeah. Or you can make sauce out of this vegetable and put it on your slice of, pizza. So it's called priming. You're priming the person. You're giving them clues to help them recall the word, but without giving them the word. Okay. Otro tipo de memoria es una memoria que, digamos, una memoria con alguna él le dice priming memory,
pero es como que si fuera como que con una pista, o sea, como que tú tú llegas a saber la palabra o llegas a traer esa información a ti, a tu memoria, como con algún estímulo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué se le pone qué tipo de salsa se le pone a la pizza arriba? ¿Con qué vegetal está hecho? ¿Con qué tipo de verdura está hecha la salsa que se le pone a la pizza? Entonces tú vas a decir, pues con tomate. ¿Sí? Entonces es como que algo inductivo, algo que yo te hago que traigas a tu memoria o algo que hace que traiga esa palabra a tu mente. Okay. And we have one more type of memory, which I'm going to be doing. I've already started doing it this week because you and I are going to Oaxaca. And so, perspective memory. This is something you need to remember. Like, I don't want to forget to remember my medication. I need to remember to get the medication at the pharmacy before the trip. I need to remember to pack my passport, which is always with me, before the trip. So this would be remembering to do something prior to a certain time, like filing my taxes today, which is already done, or because today's the due date for corporations, or an event. I have a trip, you have a trip, you need to remember lots of things. Me too. Ok. Bueno, por ejemplo, otro tipo de memoria sería una información que tengas que tener, que tengas que reunir en tu mente, en tu memoria, que tengas que traerla. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, vamos a pensar, este es el día de tus impuestos, tienes que pagar tus impuestos. Entonces, ¿qué información tienes que tener? ¿Qué información? A lo mejor una serie de facturas, una serie de documentos, tienes que llevarla al contador. O a lo mejor que vas a tener un viaje y necesites tener contigo el pasaporte, o surtir tus medicamentos antes del viaje, o tener tu maleta hecha, empacar, cosas de ese tipo, sería otro tipo de memoria. Otro tipo de información que traes a tu memoria, que tú ya sabes que tienes que tener listo y que traes esa información a ti. Okay, so for example, when I wake up tomorrow morning, because my flight leaves at 6:30 a.m. Saturday, I can check in 24 hours online. So tomorrow morning at 6:30, I'm remembering tonight to set my alarm for 6:25, because as soon as I'm able to check in, see, I have to remember to check in because I want the best seat I can get. Okay. It's just like a Carl thing. Está comentando que, por ejemplo, un ejemplo para él, en su caso de él, dice, bueno, pues va a hacer un viaje, tiene que hacer el check-in, sabe que el check-in se hace 24 horas de que salga el vuelo y mañana a las 6:30 se cumplen esas 24 horas, entonces, bueno, tiene que levantarse a la primera hora para que esté a las 6:30 listo, digamos 24 horas previa, para tener su mejor asiento al vuelo que va a tomar, ¿no? Entonces sería otro tipo de memoria, sino estar a la expectativa, tener esa información contigo. It's kind of like when people say, don't forget to remember something, right? Y es como cuando te dicen, no te olvides de recordar, no olvides recordarte de que tienes que hacer esto, o sea, no te olvides de acordarte de que tienes que tomarte las medicinas, no olvides que tienes que acordarte que tienes que ir a la farmacia, no te olvides, ¿sí me explico? Cosas que tienes que tener en mente cuando vas a hacer cierto tipo de evento o actividad. Okay, so I'm going to go through a few items right now because I want to read some notes that I took about how music can improve memory, cognition, and movement. Music is very, very, very monumental, potentially monumental in helping all of these things and more, like speech too. Ok, bueno, pues vamos a hablar sobre música, ritmos, movimiento, cómo benefician a la memoria, cómo benefician al movimiento, y eso es lo que vamos a dirigir la atención ahora, a hablar sobre esto. ¿No? All right, so all of this comes from research. I didn't make anything up. Listening to music enhances memory. Bueno, el hecho de que escuches la música desarrolla o habilita tu memoria, ¿no? El hecho de que la escuches. For example, I'll go through lots of random examples. Rhythm
you could just listen to a metronome or hear a beat without any melody. This is shown to improve working memory for remembering numbers better. Por ejemplo, vamos a pensar ritmos. Olvídate de que tengan una melodía o una letra. Por ejemplo, vamos a pensar en a lo mejor en algún ritmo con algún tambor, algo que esté sonando. Y eso a lo mejor te puede desarrollar o habilitar, mejorar tu función con los números, porque a lo mejor está 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean ritmos te beneficia, te habilita cierta parte de tu memoria que tenga que ver con números. I'm just going to read a note here. So this guy Silverman, a doctor, found that when information needs to be recalled, when you need to recall information, pair it with rhythm. In other words, use rhythm to try to remember something. You'll probably recall the information better because of the rhythm you're hearing. Sí, por ejemplo, es lo que está diciendo es que, por ejemplo, a lo mejor no te acuerdas de cierta información, no sé si les pase, por ejemplo, no me acuerdo cómo va esa canción, no me acuerdo, ahí la traes, pero entonces empiezas a hacer ritmos, tú sola, empiezas como que a tararear o a escuchar a lo mejor que dices, mira, algo así. Entonces, ese ritmo, esa serie de notas o de movimientos de tamboreo, hace que te recuerdes cierta información, a lo mejor te acuerdas de la letra o a lo mejor te acuerdas lo que pasó durante ese momento que estabas escuchando esa música, pero ¿a través de qué? A través de los ritmos. Music provides immediate stimulation and structure to the brain. So music helps to stimulate and create a stronger structure of the brain. Bueno, también la música te ayuda a tener o a fortalecer la estructura del cerebro. Eso es muy importante porque la estimulación de la música en general te ayuda a reforzar o a fortalecer la estructura de lo que es el cerebro. Music can help people to organize better. Bueno, sometimes there's a lot of organizing that needs to be done. No sé si les pase a ustedes, por ejemplo, a mí sí, de que llegas a tu oficina y está todo en calma. ¿Qué es mejor? Se dice y está documentado, comenta Carl que todo esto no lo sacó él, sino está todo documentado por investigaciones, que el hecho de que tengas música te ayuda a organizarte de mejor manera. Por ejemplo, llegas a tu oficina y prendes la música y estás así súper activo, ¿no? Y empiezas a organizar. ¿Por qué? Porque la estimulación de la música. One important side note is that when you're utilizing music in your life, especially if it has to do with improving memory or cognition, you want to have music playing that you like. Don't use music you don't like. That'll make your life not as good. So always use music you like. Sí, siempre yo le digo a los compañeros que tienen también el diagnóstico de Parkinson, que por ejemplo se estimulen, como, bueno, pongan música que les guste, que lo disfruten, porque esa música te estimula, a lo mejor música que tengas de buenos recuerdos, buenas memorias. No pongas música que no te agrade o música que te traiga malos recuerdos, sino música que disfrutes, te va a hacer que te sientas mejor, que traigas esta información de cuando sucedieron las cosas y estabas escuchando tal o cual melodía. No sé si me explique o se ubiquen en ese momento. So the music can also help you to, let's say, work better, function better. Maybe you're writing, maybe you're doing a chore, you're doing some work. It can help you to get through the process. Plus, it can help add motivation to the process of whatever you're doing, and it can help add emotion to it. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carl, porque por ejemplo dice que la música hace que hagas las cosas mejor. Por ejemplo, que, como te dije ahorita, estás trabajando en tu oficina, estás trabajando, no sé, pintando, por ejemplo, como es mi caso, que me encanta pintar. Siempre le digo a mi esposo, a mis hijos, pónganme música así bonita, o si puedo ponerla yo misma, pongo música instrumental, o a lo mejor no instrumental, también depende cómo ande ese día de mis emociones, de lo que vaya a pintar, pero me ayuda a hacerlo mejor,
a estimularme, a crear mejor, a organizarme mejor, ¿sí? La música, pero que la disfrutes. I'm reading right out of the research paper right here because no sense in me just saying stuff. I'll just read what is fact. As music enhances function of brain areas that are used for learning. Bueno, la música, también estoy súper de acuerdo, dice que está sobre el documento de investigación, lo está leyendo tal cual, dice que la música habilita las funciones de tu cerebro, de tu memoria que se usan para el aprendizaje. Y eso está más que claro y lo veo en todos los ejemplos. Por ejemplo, veo a mi hijo, está estudiando y con música. Le digo, ¿cómo puedes estudiar con música? Pues a lo mejor le ayuda mejor a aprender. O simplemente, ¿cómo aprendes otro idioma? Te ponen música, te ponen canciones. ¿Cómo aprenden los niños en estimulación temprana? A través de la música, a través de tantas melodías. Entonces, sí es cierto, es un mejor aprendizaje. Melody and rhythm have been shown to improve the recall of information and ideas. Sí, esa idea me súper encanta. La melodía y los ritmos te ayudan a recordar sobre situaciones, sobre actividades que viviste o que buenos o malos momentos, ¿no? Entonces, siempre que platico con alguien, le digo, pónganles música, pero que a ellas les guste, a ellos lo disfruten. So maybe we should start singing these things on Thursdays because more research says that melody and rhythm are superior for learning and memory to spoken presentations. Me río porque dice que deberíamos de cantar la clase en lugar de decir la hablada, porque dice que el hecho de que la cantes logras un mejor aprendizaje. Y por ejemplo, sí es cierto, me acuerdo de una de mis hermanas que en la escuela batallaba cuando estaba chiquita para aprenderse las cosas, pero ¿qué tal se sabía las canciones? Todas se las sabía de memoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor las aprendes mejor cantando. Pero la clase, esa sí no se la quería aprender. Maybe if I sing all these things to you, I'll remember Spanish better. A lo mejor te va a cantar en español para aprender su español mejor. So, statistically, people with Parkinson's disease are 6 times more likely to get dementia. Bueno, personas que tenemos el diagnóstico de Parkinson tenemos las probabilidades de 6 veces más una persona promedio de tener demencia. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones, todos estos ejercicios, toda esta plática que te estamos dando, llévala a la práctica para reducir esos 6 veces o por lo menos intentarlo, llévalos a la práctica. Canta, escucha música, haz ejercicios cerebrales de tu memoria. So I said that because music has been shown to significantly and successfully improve memory in people with dementia. Sí, bueno, la música, eso sí, en todas partes lo he visto. La música definitivamente te ayuda a mejorar la memoria, te ayuda a reducir o a mejorar la situación que tengas de demencia o que se te presente. Entonces, a través de la música, del aprender música, del escuchar, del crear, toda esta situación de música es fascinante lo que hace por todos. Okay, so we'll talk about movement in a moment, but right now we've just scratched the surface of talking about music and rhythm and how it can help with memory and cognition. Bueno, pues ya hablamos de cómo ayuda la música a la memoria, a los aspectos cognitivos, y aparte de que lo disfrutas tanto, bueno, yo disfruto poner música, de repente sé que canto y luego vamos a hablar un poquito también de movimiento. All right, and I say we're scratching the surface because there are libraries full of information about this subject alone, and this is only one of the books, but it's one of the most dense books of information about this. Bueno, está diciendo que solamente estamos tocando así por encimita el tema de lo que es música, de lo que es estimulación de la música en el cerebro, porque hay librerías o, digamos, bibliotecas llenas de contenido de este tema
y solamente estamos tocando, digamos, digamos, por encimita porque hubiese mucho que profundizar, pero por falta de tiempo no podemos. So there are additional types of memory that I didn't mention and I won't mention, maybe another time. But I gave you examples today because I want you to see that our brain is amazing. There are so many types of memory, and we talked about all these. The best way for you to maintain strength in these areas of memory and to develop them better is practice every single day. Practice memory with yourself. Practice with another person. Challenge yourself. Use it, use it, use it. Use the memory. Always exercise your memory because that'll help your cognition. Bueno, pues así como entrenamos nuestro cuerpo, es importantísimo entrenar también nuestra mente, nuestra área cognitiva. ¿Y cómo? Van a decir, bueno, ¿cómo la entreno? Pues ejercitándola, así como te estamos diciendo, a través de los diferentes tipos de memoria, ejercitando el corto plazo, el largo plazo, los beneficios con la música, los beneficios de estimularte. Por ejemplo, si estás pintando, si estás trabajando y lo estimulas con la música, y luego te acuerdas de ciertas cosas, de dónde estás ubicado y cómo llegar, por ejemplo, a la papelería donde vas a comprar más insumos para pintar, o que vas a ir a lo mejor a la oficina del contador, cómo le hago para llegar. Todos estos ejercicios mentales que haces son ejercicios que te van a beneficiar a tu cerebro, a tu memoria, a tu área cognitiva, y te van a traer múltiples beneficios en tu situación, en tu condición de vivir con Parkinson. Aunque tengas Parkinson o no, te va a llenar de múltiples beneficios. Yeah, sí. Oh, todo la gente. So the other thing, I think you just said it too, is so when you're practicing this memory and this cognitive things, do it with music. But do it with music you like. And the music doesn't have to be loud. Don't make it so loud that you can't think. Just have some music in the background that you like. Do these exercises with music. Bueno, pues aquí está comentando más o menos lo mismo. Por ejemplo, a mí sí me gusta cantar mientras estoy haciéndolo, como que me inspiro más, agarro más concentración, o simplemente me tomo unos 2-3 minutos para cantar y hacer mis ejercicios también de vocalización. Y bueno, pues mientras estás trabajando, mientras estás estudiando, mientras estás pintando, haciendo la actividad que tengas, pon esa música de fondo, pero que te guste, que disfrutes, la que te guste, no tiene que ser algo en particular ni instrumental, sino la que tú disfrutes. Okay, so I want to talk now about how music can help with movement. But before I do, I also want you to know that another thing that helps with brain chemistry and improving brain health and improving memory and cognition is exercise, cardio especially. That's going to help you very, very much. So, cardio with music and memory, perfecto. Bueno, pues ya sabemos entonces de la música, sabemos de la memoria, y ahora si lo complementamos con el hecho de hacer ejercicio, pues mucho mejor. Por ejemplo, imagínate tú caminando, imagínate tú moviéndote, haciendo tu yoga terapéutica, haciendo tu tai chi, y con esta música de fondo, haciendo ejercicios que a lo mejor te inhalación, exhalación, pero con esta música de fondo que también te estimulen, pues va a ser súper mejor. Siempre el ejercicio y el movimiento es mejor junto con la música que beneficia todo esto a tu memoria. Okay, so I want to show you a term that we're going to talk about. I don't know how to say it in Espanol, but it's called rhythmic auditory stimulation, or RAS, rhythmic auditory stimulation. Ok, rhythm auditory stimulation. Sería estimulación auditiva de ritmo. ¿Sí o no? Perfecto. So, rhythmic rhythm can be used effectively to improve movement because what happens is brain activity changes when you hear rhythm, when you hear a beat. It changes chemistry. And if you're walking, for example, most people will automatically want to walk in the cadence or the tempo of the beat that they're hearing. Okay, not everyone can hear rhythm. There's a way to learn it, but we don't have time for that today. That's probably bueno, enough. no sé si les pase a ustedes, pero por ejemplo, cuando yo voy caminando, bueno, no caminando en forma natural aquí en mi casa o algo,
Pero, por ejemplo, cuando voy caminando, haciendo ejercicios y voy escuchando música, o a veces si no escucho música porque no llevo conmigo mis audífonos o algo, pero voy cantando, camino mejor, llevo un ritmo, llevo ciertos pasos, por ejemplo, voy cantando y voy así como que vas cantando y vas moviéndote y vas desplazándote mejor, hasta tu cuerpo se siente mejor, en mejor condición y vas moviéndote por el ritmo. So we'll be using this in Oaxaca. And for example, as a therapist myself, I first watch my people walk with no music because I want to see what their natural walking cadence is. Ok, por ejemplo, menciona él que como terapeuta, primero ve a las personas con las que trabaja, por decir sus pacientes, y los observa caminar de un extremo a otro. Bueno, los ve caminando sin música y luego ya, me imagino que ya les pone un patrón, una música, un ritmo. Okay, so once I see their cadence, now I can figure out how many beats per minute. So if they're going, step, 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 I don't know, maybe that's 80 beats a minute. So I'm going to find a song they like, and I'm going to play it at that tempo. And I do that through an app called AnyTune because you can adjust the tempo from very slow to very fast. So I find their internal cadence, then get music at that same tempo, play it, watch them walk again. Bueno, por ejemplo, vamos a ponerme en mi persona. Me va a ver caminando y va a decir, bueno, me va a poner un ritmo con una aplicación de teléfono, una aplicación que tiene que se llama Tempo, que va bajando los ritmos a cierto nivel que me van a ayudar a mí a caminar mejor por los ritmos que va regulando o que va marcando la música. Okay, so from there, I'm looking at various factors. For example, maybe they have a shuffly stride, like dun 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 dun, because they have pain in a leg or rigidity or something like that, or it's their leg has a tremor, or dyskinesia. What we want is whenever I'm sorry, I'm giving you a lot here, but you know this stuff. I know. If it's not an even symmetrical stride, and if it's shuffly, no bueno on the shuffle. So we want to use this pattern, cadence and pattern to help even out the and create a symmetrical stride. Bueno, por ejemplo, ¿cómo identifica qué música necesita la persona que tiene, por ejemplo, que arrastra una pierna, que a lo mejor no tiene estabilidad, que a lo mejor el paso que da no es simétrico, no tiene simetría un paso con el otro, que a lo mejor uno es más largo, uno es más corto? Entonces, ese es el tipo de ritmo que le va a buscar, que le va a poner para que su marcha, para que al momento de caminar camine mejor, con mejor digamos, con una mejor simetría, a lo mejor que logre levantar un poquito la pierna, que arrastre, y obviamente que él le va a explicar todo eso previamente y ya le va a poner la música y se va a mejorar al observar su marcha con música y antes de la música y los ritmos. Right. So, for example, rhythmic auditory stimulation or the beat. And not a shuffly beat. You don't want a song that goes dun 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 dun. That would be bad. You know, dun 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 dun. So we're going to work on things like the length of each step. Sí. Les comentaba que se pueden trabajar con lo que es digamos, el tramo del paso que es o la distancia que es entre paso y paso, a lo mejor primero a lo mejor con la pierna derecha das un cierto paso más largo, con la pierna izquierda más corto. Entonces trabajo sobre eso con ciertos ritmos que ayudan a estimularnos y hace que logremos una mejor coordinación, una mejor simetría en lo que es cada pisada o cada paso que da sea más simétrico, con la misma distancia. So, trying to do this succinctly so it doesn't take so many words. Other things I'll be looking at to improve stride length will be
their posture, their head position, their rotation of the trunk and hips, because that all comes into play. Their velocity, and maybe cueing them, priming them to take a little bit longer step, right? That's probably good for now. Ok, todo eso es, ¿qué se va a trabajar en la marcha con esta actividad de la música y del movimiento? Bueno, pues se va a trabajar a lo mejor tu paso, tu estabilidad, tu rotación, que llegas a vas caminando, llegas a un tope, a lo que es la pared, cómo hacer la rotación mejor, cómo a lo mejor dar ese paso simétrico, cómo no arrastrar la pierna, como tantas cosas que se pueden mejorar de la marcha. Y obviamente él va dirigiendo, tu terapeuta o en el workshop o en la clase que estés tomando, o simplemente con la música, con el ritmo, vas a mejorar bastantísimo lo que es tu marcha, tu rotación, tu estabilidad. Ponte música y pruébalo, siempre claro, con una persona que te esté asistiendo, tu cuidador o tu terapeuta sería mucho mejor. So there are many ways that we can go about improving gait or walking and stride. When we're using music, we're involving the brain and nervous system. So this means this is a form of top-down training. I'll explain that in a minute. But it starts at the top in the brain. Sería, it works its way down. Bueno, sí, ese tipo de entrenamiento que estamos hablando de ritmos y de música sería, acuérdense que en algún otro programa vimos que el entrenamiento se hacía desde la cabeza a los pies. Entonces, ese tipo de entrenamiento de regeneración para mejorarte tu condición sería de la cabeza a los pies. Right, now, anything that starts in the brain that helps us to move better is top-down training. But we also have bottom-up training. That starts at the feet. And an example of that is something we've talked about previously, I think, and that would be stimulating the plantar skin nerves, go barefoot, or walk on a textured surface, because that will work from the bottom up to stimulate the brain. So now you have stimulation from the bottom up and you have music. So if you listen to music and walk and do a barefoot, you have both things going on. Muy bueno. Por ejemplo, otra estimulación súper buena para ti es escuchar música, estar descalzo, caminar, simplemente los beneficios del caminar descalzo. ¿Por qué? Porque en tu planta de los pies tienen muchas terminaciones nerviosas y si a eso le aunas el que escuches música y camines descalzo, no, hombre, te va a dar súper beneficios. Todo esto viene en la información que le tiene en su programa y a mí me funcionó y la verdad se los recomiendo que caminen descalzos y más si es con música, pues mucho mejor. Y si tiene preguntas, escribe en the comments. Y si hay preguntas, por favor, pueden ponerlas en lo que es en comentarios y él se los irá respondiendo conforme las vayan poniendo. We're close to being done. We'll wrap it up soon, but there's a lot more that we could talk about with music, but I really just wanted to go over the very, very basics today about the advantages that music can provide for memory, cognition, and moving. Sí, hay muchos beneficios de lo que es memoria, lo que es trabajar el área cognitiva, la música, movimiento. Todo esto junto o todo esto, si lo quieres practicar primero de forma aislada y luego lo vas entretejiendo, lo vas juntando, son múltiples los beneficios que te da a ti como persona que compartes. Yeah, I think one of the other things too is just to realize that even if you're not practicing movement, cognition, or memory, music's just good for you anyways, because it creates so much activity in the brain. It creates so many chemicals and hormones in the brain. It's extremely good for brain health as long as you're listening to music that you like. But if you are, and maybe you're a musician, you're creating music or creating with others, it's so good for brain health. So music is a real game changer, and I highly advise utilizing music in your life as much as possible.
Bueno, pues la recomendación ya estamos casi por concluir. Se te recomienda que escuches música lo más que puedas, música que disfrutes. Si estás caminando, si estás trabajando, lo que estés haciendo, trata de poner música siempre que disfrutes, alguna melodía, algún ritmo que disfrutes, siempre va a ser bueno para tu salud, para tu mente, para mejorar tu movimiento en general, para ti, te va a dar muy feliz beneficios. Excellent. I want to say hello to some people. Maria, Salvador. Oh, nos hablamos más tarde, Salvador. Tengo pregunta para ti. Silvia Gabriela. Hola, mi amiga. Mom. Hola, Mom. ¿Cómo está? Jeanette. ¿Cómo está mi amiga en San Luis Potosí? ¿Cómo está, Jeanette? Nice to see you. Okay, so there are other things we can do with music. For example, you could be, I use it in my workouts with my people doing a lot of different things. It could be going over obstacles, walking a figure 8 pattern, the infinity walk, marching, where we lift our legs up and swing our arms and we march. I try to use it for each movement we do somehow at an appropriate tempo. So we're not going too fast and they're tripping, but not going too slow so they're not challenged. Ok, está comentando que todas las actividades, todas las rutinas que pone él con las personas con las que trabaja, digamos, con sus pacientes, siempre trata de incorporar algo de música, por ejemplo, en lo que es entrenar la marcha, en lo que es caminar, digamos, en la forma de infinito o un 8, en cuando levantan las piernas, cuando bracean, cuando trabajas cardio. Siempre es bueno escuchar música, siempre es bueno trabajar con ritmos. Okay, so remember, as we close out here, practice, practice, practice memory, cognition, and movement. Maybe you can do some of that together. Move while you're doing a memory task or memorizing something. But use music when you do these things. Do it by yourself, do it with another person. That's even better. And do it barefoot. Bueno, entonces ya vamos, pues estamos por cerrar. Entonces la recomendación o el tema central de este programa fue movimiento, cognición, música, ritmos, y si todo esto lo practicas y luego lo buscas o encuentras la manera de conjugarlos, de mezclarlos, de unirlos, a lo mejor mientras caminas, escuchas música, vas trabajando en tu cognición, haciendo ejercicios a lo mejor de días del año, meses del año al revés, y si a eso le pones de que estás haciéndolo descalzo, bueno, pues van a ser múltiples, súper bastantísimos los beneficios que vas a ver en ti y que los vas a observar realmente en tu movimiento, en tu desplazamiento y hasta en tu área cognitiva vas a ver que se mejora bastante tu memoria. And I think really the last thing I want to say before I say the last thing is our goal is to create as much brain stimulation as possible and as much brain activity as possible. So think of this. You're with another person. You're interacting. You're playing a game, cognition, memory. You're doing it barefoot. You have stimulation from the bottom up. You have music with auditory stimulation. You have interaction. That is going to give you so much brain activity. It's so good at helping prevent dementia. Bueno, ¿cómo previenes la demencia? Vamos a empezar al revés. Bueno, entre más estimulación le des al cerebro, entre más estimulación le des a tu cuerpo, a tus terminaciones nerviosas, eso es de caminar descalzo, de escuchar música, de moverte, de trabajar tu área cognitiva, y si lo haces solo bien y si lo haces con otra persona mejor, mucho mejor, porque esta interacción con otras personas también son formas de estimulación para ti, para tu cerebro. Entonces, entre más estimulación tenga tu cerebro, mejor va a ser lo que trabaja en ti y más vas a prevenir o vas a mejorar la situación esta de la condición que se pueda tener de demencia en un momento dado. ¿Sí? Entonces, entre más mezcles la estimulación, entre más estimulación hagas por recibir en tu mente, en tu cerebro, va a ser muchísimo mejor. Excelente. Gracias. Okay, so next week,
you and I will be in Oaxaca. We won't be able to do the show on Thursday because I'll be flying home. We'll talk about whether maybe we'll do something short live or maybe more than once from Oaxaca. But in 2 weeks, I'm happy to get back to this. I'll look forward to it, and we'll announce the subject. Sometime next week, we'll post about the subject matter. But until then, folks, stay tuned for little live things here and there from Laura and me in Oaxaca next week, Sunday through Wednesday for me. I'll be there, or Saturday night, actually. And thank you for watching, and thank you, Laura, for being my friend and for helping me to help other people. I can't do it without you, so thank you so much. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar aquí el programa de hoy. La semana próxima estaremos en Oaxaca, estaré acompañando a mi amiga Sandra Bartolano en la inauguración del Centro de Personas con Parkinson. Carl estará dando un taller. Estaremos ahí más o menos de domingo a miércoles y estaremos haciendo transmisiones en vivo también. La próxima semana no habrá programa el jueves porque él estará volando de regreso a su casa. Pero sí estaremos haciendo más pequeñas, a lo mejor transmisiones en vivo para que las estén observando el taller, cómo se va desarrollando. Entonces les pedimos que se estén pendientes de las transmisiones que estaremos haciendo. Él, en lo que es el taller, que voy a estar colaborándole igual con la traducción al español. Y bueno, Carl, me da mucho gusto y es un placer siempre para mí aquí participar y llevar toda esta información a la comunidad de Parkinson de habla hispana, a la cual les mando un abrazo, un abrazo grande y solidario, muy, 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 con mucho cariño, con mucho, ahora sí que todo mi apoyo y mi reconocimiento para las personas que vivimos en esta situación con la enfermedad de Parkinson. Gracias, muchas gracias. Gracias, todo. Gracias, Laura. Buenos días, hasta luego. Adiós. Hasta pronto. See you soon. Sí, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos por escuchar y sintonizarnos aquí en Face Live y Zoom. Hasta luego, talk to you soon too. Thank you. All right. Bye-bye, everyone. Okay. Bye-bye. See you soon. Adiós a todos. Adiós.